Ahí estamos transmitiendo en vivo. Vamos a empezar a chequear que esto esté todo ok. Por este lado perfecto. Veo que hay 2 visualizaciones ya en línea. Simplemente darle las bienvenidas a los que se están comenzando a conectar por este lado, chequeando y preparando motores para empezar a disparar algunos contenidos que son contenidos de valor, son algunos pocos, porque este método de transmisión así lo permite, no podemos explayarnos mucho. Me voy a centrar en algunos contenidos básicos que tienen que ver con esto de la comunicación efectiva. Pero bueno, mientras se van conectando, yo voy a esperar un poquito que esto así suceda, que me digan por ahí que está todo ok, que se ve bien. Bien, ahí Cintia ya está conectada, lo está viendo. ¿Me escuchás bien, Cin? ¿Se ve bien? Necesito que me digan esto, por favor. Si está todo ok, así podemos continuar. Bien, ahí está Gabriel también en línea, lo estoy viendo, fantástico. Bien, perfecto. Bueno, todo ok entonces. Como les decía, bueno, yo agradecida siempre de esto, ¿no? De la Comisión de Jóvenes me convoque una vez más y en este sentido les quiero dar la bienvenida a esta conversación que vamos a llevar adelante junto a la Comisión de Jóvenes Abogados, a quienes agradezco que me hayan convocado una vez más para poder, acompañar este proceso de cuarentena que estamos viviendo todos, intentando aportar contenido de valor. Contenido para algo que puede sumar justamente a las estrategias que podamos tener o que tengan ustedes como profesionales del derecho y que esto no se vuelva algo contraproducente, ¿no? Voy a esperar un poquito que se sigan conectando, ahí ya somos unos cuantos, lo veo a Gustavo también, Jessica lo está viendo, perfecto. Esto que traigo como propuesta el día de hoy va a estar basado en una estructura específica que les voy a sugerir a la hora de comunicar en entornos de debates. Entonces, para poder iniciar o contextualizar de qué se trata esto, es necesario que tengamos en cuenta algunas cuestiones fundamentales. Así que yo voy a ir leyendo las preguntas también que surjan, o bien me pueden contactar después por privado y sin ningún problema voy a responder por privado lo que sea que necesiten para ir sumando o aportar a lo que ustedes necesiten específicamente. Pero bueno, ahora sí, que ya somos unos cuantos, vamos a arrancar de manera específica. Me voy a presentar, mi nombre es María del Carmen Aguirre y bueno, colaborando con la Comisión de Jóvenes Abogados de la provincia, decidí sumarme a esta cruzada, porque de alguna manera se dio así, a esta cruzada para que dentro de nuestras casas, sosteniendo esta realidad y esta emergencia sanitaria, esta crisis, podamos enfrentar los desafíos que se nos dan, ¿no? Que se nos dan a cotidiano, que se nos dan día a día. Y los desafíos en comunicación son muchos, son varios, y lo ideal es siempre estar preparados, estar listos para enfrentar este desafío y no empezar a improvisar sobre la marcha y que esto se vuelva, como les decía al inicio, algo contraproducente. Tenemos que tomar conciencia de varias cosas, yo voy a tirar algunos conceptos, si ustedes quieren ir tomando nota o si algo no queda claro y me lo quieren transmitir también, bienvenido en ese sentido. Pero les hablaba recién de la conciencia de la importancia, ¿no?, de la oratoria y la importancia en un contexto como el que estamos, hola Marian, ahí saludan, como el que estamos por tratar hoy, que es un contexto de debate. Y ustedes bien saben, ¿no?, que en un proceso justamente de controversia, en un proceso adversarial, el debate se vuelve una herramienta fundamental para poder motivar la decisión del juez en este caso, ¿no? Entonces, esa motivación que debemos generar está en nuestras manos. Está en nuestras manos en el sentido de que tenemos que ser conscientes del contenido técnico, jurídico, académico que vamos a transmitir, de nuestra posición o argumento, pruebas, en fin, pero también de la forma. Entonces, la propuesta de hoy va a marchar sobre ese rumbo. Empezar a tomar conciencia de la forma en la que yo transmito el contenido que tengo listo, el contenido duro, digamos, ¿no? Y como les decía, en ese momento en el que el derecho y las pruebas se ponen justamente en controversia, depende de nosotros empezar a utilizar estrategias para cautivar, convencer, influir, en fin, para que con la resolución final se apoye
o no, nuestra posición. Pero bueno, no debemos ser improvisados, como les decía, y aprovechar todo este cambio, esta revolución o este caminar del sistema judicial en una reivindicación de la oralidad, ¿no? Bregamos por esto y trabajamos, litigamos cotidianamente, sabemos que se ha perdido un poco el carácter de actualidad en los procesos judiciales y que se reivindique la oralidad, que nuevamente en estos tiempos se la recupere, me parece que es algo extraordinario, pero ¿qué hace ese cambio, esa revolución? Nos exige a nosotros, ya sea que seamos parte en un debate o al mismo agente del Ministerio Público, a los jueces, a todos, empezar a entrenar habilidades blandas, habilidades en comunicación. Y de eso se trata lo que vamos a tratar en el día de hoy. Ahora sí, empezamos ya con las llaves, como me gusta denominar a mí, que tenemos que tener en la mano para poder ir abriendo las puertas que nos llevarán a un camino exitoso. Exitoso en cuanto al mensaje que pretendo dar. Éxito en la medida de coincidir al final del camino, al final del discurso, coincidir con la reacción que tengan las personas que me escuchan, que se están comunicando conmigo y la intención que yo tenía al principio. Siempre tenemos que preguntarnos a la hora de comunicar o transmitir un discurso, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué significa esto? ¿Qué pretendemos? ¿Qué pretendemos a la hora de comunicar un mensaje? ¿Pretendemos quizás emocionar? ¿Pretendemos intimidar? ¿Pretendemos seducir? Bueno, en fin, ¿qué pretendemos? Y en base a esa pretensión empezar a armar esta estructura para que el éxito se dé de la manera en la que yo lo tengo planeado y planificado. Y ahí di ya dos pistas. Planeación, planificación. Improvisación, nunca, jamás. Entonces, en este ejercicio que se debe convertir en algo habitual en nosotros, no solamente para el ejercicio profesional, sino también en el ámbito personal, empezar a buscar los momentos para entrenar esta estructura y este ejercicio de comunicación efectiva para que se vuelva en mí un hábito, para que no sea forzado, para que esto fluya de manera coherente. Ahí está otra de las, digamos, de los secretos de la comunicación exitosa. Ser coherentes, empezar a utilizar herramientas de comunicación efectiva para lograr la coherencia entre el contenido de mi mensaje y la forma en la que transmito ese contenido. Lograr esa coherencia solo se logra con entrenamiento, con práctica, con conciencia, como les dije al principio de la transmisión, de la importancia del lenguaje no verbal, de la gestualidad. Como siempre les digo a mis alumnos más jóvenes o a los estudiantes quizás de escuelas primarias para que descontracturen un poco, avisarle a nuestra cara. Entonces, si estamos contentos, bueno, que el rostro se entere, que comunique esa alegría. Si estamos enojados, que así también se note, pero que no haya una contrariedad, una contradicción o un choque entre la expresión gestual y corporal y el contenido o la intención de mi mensaje. Manejar técnicas de oratoria permite eso, permite lograr esa coherencia entre el contenido y el cómo transmito ese contenido. Entonces, les dije manejar técnicas de oratoria. No alcanza con ser elocuente, con ser verborrágico, con hablar horas sin parar. Quizás puedan confluir ambas cosas, claro que sí, pero manejar técnicas de oratoria es trabajar con conciencia los aspectos generales. Y esto quiero decir respecto a esto. El contenido, que es donde mayor energía nosotros ponemos, siempre, por lo general, ponemos mayor energía en el contenido de lo que vamos a decir y no tanto en ese cómo, es nada más que el 10% del éxito total de mi mensaje. Dije 10% y fui generosa, en realidad es el 7%, pero digamos 10% del contenido general, del éxito general del mensaje que pretendo transmitir. La otra parte, que es el cómo, es justamente la llave que nos va a abrir esa puerta satisfactoria. Ese cómo lo voy a decir está dividido en dos partes. Una, que es el 50% del éxito total de mi mensaje, que es este aspecto no verbal. Digo, el tono de la voz, la manera en la que muevo mis manos, la gestualidad de mi rostro, mis silencios. No se asusten, no se cortó la transmisión. Simplemente emulé o simulé un caso en donde hay silencio y sin embargo algo comuniqué
en esos segunditos que ustedes habrán pensado qué pasó, se cortó la transmisión, no se escucha bien, en fin. No emití un solo sonido y sin embargo en esos segunditos, en el ejercicio práctico que hice, comuniqué de todas formas. Toda esa comunicación sin las palabras, ese es el contenido no verbal. Y ese contenido no verbal apoyado, reitero, para que puedan tomar nota y empezar a ejercitar esta cuestión en la utilización de las manos, el tono de la voz, la forma en la que ingreso al lugar donde voy a tomar la palabra, cómo me traslado, ¿sí? Cómo saludo, cómo miro, cómo observo, cómo me paro, cómo me visto. Todo eso ya está comunicando algo sobre nosotros y vamos a tener que agregar o sumar el contenido que llevamos preparado ya sobre esa base. Entonces, la pregunta es, si ya sabemos que todo eso comunica de manera previa o desde el minuto cero, ¿por qué empezar a intentar mejorar o revertir una mala imagen, una mala impresión o algo que no es coherente con lo que yo pretendía? Empecemos a trabajar la comunicación de manera consciente pensando esto. Comunicamos incluso antes de empezar a hablar. Por eso yo les hablaba del 50% del éxito total de un mensaje está posicionado en el lenguaje no verbal, ¿sí? En toda esta intención no verbal que transmito. Y el otro 40%, recuerden que el 10% es el contenido, el otro 40% es la proyección vocálica. Esto es, bueno, es tema de otra conversación, pero les anticipo por lo menos algunas cuestiones a tener en cuenta. Pronunciar todas las letras, hablar de manera pausada, proyectar la voz para que todo el mundo pueda oír, constatar este aspecto antes de iniciar el mensaje, en fin. Pero todo esto, fíjense que no solamente es contenido, todo esto hace a una comunicación exitosa. Y más aún, piénsense ustedes, colegas, en un entorno adversarial, en un contexto en el que ustedes tienen que sobreponer lo que trajeron para decir o para comunicar frente a otros que están ahí esperando para disparar y para encontrar el error. Pues empecemos a entrenar todos los aspectos de la comunicación para que finalmente y al final del camino logremos influir con lo que trajimos para decir. Avancemos. Algo que tiene que ver con la influencia visual, como lo que les estuve manifestando al principio o hasta ahora, hasta estos minutos, es esto, ¿no? Por ejemplo, utilizar gestos batutas. ¿Cómo utilizar las manos, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera enfatizar o marcar mayor importancia a determinada frase o a determinada palabra, lo que puede utilizar es lo que se denomina la mano en pinza. Esto es, unos segundos antes de emitir eso de importancia, como me dice ahí Ingrid, por ejemplo, súper, yo le diría a Ingrid, por ejemplo, bueno, Ingrid, yo estoy segura de que sos una de las mejores abogadas de la provincia. Seguramente su cara habrá sido satisfacción, alegría, alguna expresión en ese sentido. Yo lo que quise fue enfatizar esa palabra de que estoy segura y utilicé entonces en ese momento la pinza. Pero no todo el tiempo, no en la totalidad del mensaje, no hacerlo por hacer, sino que con la práctica yo pueda empezar a ponerle el cuerpo a esta comunicación y en el ensayo privado, la práctica que yo haga personal, de eso que voy a llevar a exponer, yo pueda darme cuenta en qué momento utilizar, por ejemplo, la mano en pinza. Puede suceder la utilización de alguna frase o connotación de fuerza con el puño cerrado, pero siempre en el marco de los hombros, nunca acá arriba, siempre en este radio de movimiento, la palma para marcar, palma con los dedos cerrados para marcar algo que no va más o que debe terminar, en fin, una gestualidad quizás un poco estudiada, pero que con práctica va a ir fluyendo de manera armónica y coherente. Volvamos a la coherencia. Coherente con eso que pretendo lograr, con mi objetivo o mi intención comunicativa. Avancemos con un aspecto fundamental en los marcos de debate y es tener en cuenta cómo está conformada la audiencia. Todo lo que vimos hasta ahora tiene que ver con lo que depende de uno. ¿Sí? Esto de comunicar que vamos a empezar, que la gente que está ahí se entere de que mi mensaje va a comenzar, eso depende de mí, es mi responsabilidad como orador principal, pero empecemos a analizar también a la audiencia que se da en un contexto como ese. Ese receptor de mi mensaje, o esos receptores, mejor dicho, que es plural, va a estar dividido en dos. Uno, que es el receptor principal o el destinatario principal a quien yo me voy a dirigir
cuando respondo. Por ejemplo, el juez, ¿no? Bueno, usted sabe, su señoría, tal cosa, tal otra, directamente a él. Pero donde podemos poner mayor energía, porque es ahí donde está el secreto del éxito total del mensaje, como les decía al principio, es en lo que denomino blanco o target. Ese blanco o target es el resto del auditorio. Por ejemplo, el jurado, el resto del tribunal, las personas que están ahí. Yo no voy a estar dirigiéndome directamente a cada uno de los que componen ese blanco o target, que es la segunda parte, digamos, ¿no?, del auditorio. Simplemente me voy a dirigir al destinatario principal, pero teniendo la intención de influir en esos otros, en ese blanco o target. Es justamente ese blanco o target el que tiene que recibir la fuerza, la energía y la intención de mi postura, mi posición, mi argumento, en fin, sobre lo que traigo para decir. Entonces, repasemos. Auditorio siempre dividido en dos. Y tener claras las reglas de un debate van a marcar también el rumbo, van a marcar el éxito o el fracaso de lo que llevo a plantear. Entonces, yo tengo claro que ese público está dividido en dos, yo pongo mi mirada o mi energía respondiendo a ese destinatario principal, pero sabiendo que debo influir, incidir, cautivar, convencer, comunicar respecto a ese blanco o target. Y les voy a dar un ejemplo, quizás un poco exagerado, o burdo, o sí, pero lo importante del ejemplo que logré formular tiene que ver como para que ustedes puedan identificar esos dos receptores que hay en una audiencia en el marco de un debate. Mi ejemplo formulado dice así: los argumentos emitidos por el señor X a favor de la pena de muerte me parecen muy terminantes, demasiado inmediatos. Permítame preguntarle al señor X, fulano o otra parte, permítame preguntarle qué sentiría si una persona es condenada a muerte, cuestión irreversible, que luego es descubierto que es inocente. Punto. Yo no pretendo con esto que el señor X o esa otra parte que sostuvo una postura me responda. Claro que no, lo que pretendo es que todos los que escuchan ese blanco o target, por ejemplo un jurado puede ser tranquilamente, se sienta involucrado o se pueda sentir perjudicado, ¿sí?, o dañado o tocado si sigue los argumentos del señor o señora X. ¿Ok? Entonces, si bien yo digo, a ver, señor juez, a mí me gustaría preguntarle al señor X esto. ¿Qué sentiría si la pena de muerte, que es irreversible, Pero en realidad no pretendo ni que su señoría me responda directamente, ni que el señor X se levante y me diga, yo te voy a... Puede suceder, pero también teniendo claras las reglas de un debate donde una persona tiene un determinado tiempo para exponer sin ser interrumpido en principio, yo no pretendo que haya este ida y vuelta, este feedback. Simplemente pretendo que los demás, los que están oyendo ese blanco o target, se sienta tocado. Entonces, para eso servía este ejemplo que traté de diseñar y para que ustedes puedan tener en cuenta la importancia de saber cómo está compuesta esa audiencia. Pero tener la cancha como los que participan constantemente en debates o en audiencias para también leer un poco al auditorium es tema de otro tipo de entrenamiento y tiene que ver con el entrenamiento de la escucha activa. Ahora estamos tratando de concentrarnos en lo que voy a disparar recién ahora, recién en este momento de la conversación, y que es la estructura específica para un discurso emitido en el marco de un debate. Y esta estructura tiene una característica madre, una característica central, y que es justamente que cada respuesta que voy a dar, cada respuesta que voy a emitir o comunicar en ese contexto, debe ser un pequeño discurso, debe estar armada como tal. Entonces, debe tener, por ejemplo, un remate final, debe tener un cierre y debe tener una contundencia específica. No puede ser una respuesta superflua, al azar o sin que tenga una estructura. Tiene que ser una mini estructura, un mini discurso, cada respuesta que emito. Eso respecto a las respuestas en este entorno. Ahora hablemos también respecto a la estructura final, la estructura general en base a la cual yo tengo que regirme, manejarme para lograr el éxito de una comunicación o de un mensaje en un entorno de debate. Bueno,
Primero y principal, tener en cuenta que nosotros vamos a enfrentar con nuestro discurso, vamos a enfrentar argumentos, vamos a enfrentar valoración de prueba, pero no enfrentar directamente a una persona. Esto es, no brindar ese ataque discursivo directamente a una persona. Justamente para evitar, y esto funciona no solamente en un debate, en cualquier ámbito donde debemos comunicar con éxito, no hacer de este ida y vuelta una cuestión personal, de modo tal que ni el ego, un poco difícil a veces, ¿no? Pero que ni el ego o que ni la emoción, ¿sí?, tape la razón de la respuesta que yo voy a emitir. Esa razonabilidad del argumento técnico, jurídico, sobre todo en este caso, ¿no?, que yo tengo que transmitir o sostener o defender, no debe verse tapada por esta cuestión. Y solamente enfrentando los contenidos argumentales o de prueba que se den y no atacando directamente al individuo, yo voy a poder lograr o generar una cuestión como la que les estoy planteando. Bueno, veamos otra cuestión. Ahora sí, empezamos. Yo les hablaba de que, si quieren tomar nota de esta parte que es la conceptual dura para poder después cargar sobre esta estructura lo que planeen como discurso o como contenido, va a ser fantástico. Empecemos a trabajar la estructura que traje para sugerirles o para proponerles. Recuerden que esta estructura es para un contexto como el que estamos tratando, un contexto de debate, de audiencia, ¿sí? No es una estructura que se sugiera para comunicar en público en general. Estamos hablando de algo contextualizado y específico. Ojo con eso, es muy importante esta cuestión. Bien, la estructura que sugiero está compuesta por 1. Apertura. Ustedes me dirán, sí, obvio, apertura, hay que iniciar. No, no es una apertura cualquiera, es una apertura pensada, una apertura creativa y una apertura donde finalmente yo comienzo a influir en el otro para que tome, asienta o apoye el argumento que voy a disparar recién en el punto número 4. Esa apertura debe estar dada por algún dato, puede ser un dato estadístico, contundente, algún otro dato que haga o sopese sobre la cuestión y recién ahí hacerle entender, como les decía yo a las personas, de que voy a comenzar. ¿Ok? Entonces, en la apertura debo recurrir a alguna cuestión como esta, un dato importante, relevante, notoriamente de peso o de valor. Algún dato puede ser, como les digo, estadístico o finalmente, como les digo, alguna cuestión breve sobre lo que voy a desarrollar más adelante. Pero lo fundamental es que en esa apertura, cuando inicio la estructura conceptual discursiva, se comprenda eso, que estoy comenzando. A nadie le puede quedar la duda de que yo voy a comenzar ahora. ¿Qué pasa si ese otro o esos otros receptores, ustedes por ejemplo, que son mis receptores en este momento, no entendieron de que yo comencé finalmente con el desarrollo del discurso? Les va a quedar la duda, van a entender la mitad o lo peor, pueden entender lo contrario. El que está listo para recibir mi mensaje tiene que enterarse por mí que voy a comenzar. Entonces, esta apertura debe estar diseñada de esa manera para poder caminar tranquilo rumbo a un resultado positivo en base a mi interés con respecto a lo que sigue. Punto número 2 de la estructura. Este aspecto número 2 o esta parte 2 de la estructura final está compuesta por las definiciones. Definiciones de los conceptos que yo voy a utilizar como parte de los argumentos. Entonces depende de mi oradora principal hacerle ver a esas personas qué se comprende en el marco de mi discurso por, no sé, digamos, asistencia social, por salud pública. Bueno, conceptualizar brevemente esos conceptos, valga la redundancia, o definir esos conceptos que van a sostener los argumentos que voy a soltar en unos segundos. Entonces, de mí depende empezar a preparar al auditorium para lo que viene. De mí depende. Reitero esto. Esta cuestión que depende de mí, donde yo manejo los hilos de la cuestión, no puede fallar si me entreno, si me preparo y si me vuelvo una persona hábil en la utilización de la estructura discursiva en este caso o también del lenguaje no verbal. Bien, avancemos. El aspecto número 3 o la parte número 3 de esta estructura que traje para sugerirles. Acá sí empezamos con el anticipo de los argumentos. El anticipo de los argumentos deben ser títulos
títulos breves, de no más, sugiero, pero bueno, hay veces que es imposible encuadrar todo en un sistema tan cerrado, pero en lo posible de no más de 5, iba a decir 10, pero no, 5 o 6 palabras, de modo tal que yo pueda ir enunciando los títulos de los argumentos que voy a desarrollar. Es un repaso, es un preparar al receptor de mi mensaje para lo que viene. Y lo que viene justamente es el punto número 4, el desarrollo de los argumentos y las refutaciones. Recién ahí, colegas, recién ahí, comunicadores eficaces. No antes. Necesito preparar al auditorium, cargarlos de contenido, de información necesaria para que puedan valorar la potencia o la verdad o la veracidad de lo que traigo para decir en los argumentos, para que sea creíble, para que cautive nuevamente. Entonces, ahí recién voy a la parte de las refutaciones. Ahí es donde yo puedo finalmente volver al ejemplo que hice anteriormente, a lo que se denomina la pregunta retórica, que es esto de que lo que mencionaba de refutar los contenidos o los argumentos del señor X sin dirigirme directamente a él. Sí, esta es una estrategia de comunicación que funciona y puede ser utilizada en este caso. Vuelvan después, si quieren, en la transmisión o en la grabación, atrás, a donde yo menciono este ejemplo, y es un ejemplo como ese, el que iría perfectamente en esta parte de la estructura, en la parte número 4, en las refutaciones o en el sostener justamente los argumentos. El cierre. Cada vez que entreno a personas o estudiantes en comunicación no verbal o comunicación efectiva y oratoria, les reitero que lo más importante de la estructura o lo que debe llevar lo mejor de mí, la mayor energía, la mayor corporalidad o atención de mí, debe ser justamente el cierre. Es en ese momento donde yo puedo lucirme o fracasar. Recuerden, es una cuestión lógica, es el cierre, es el final lo que va a sostener todo lo anterior. Yo pude tener argumentos brillantes, refutaciones precisas, una contundencia exacta y pertinente de cada cuestión que planteé durante 40 minutos, media hora, el tiempo que me hayan dado en ese entorno de debate, pero si mi final es poco contundente, es poco enérgico o poco claro, va a derribar o peor, invalidar todo lo anterior. Entonces, en este sentido también les digo que pueden recurrir a algo más creativo que pedir directamente el apoyo, ya sea del tribunal, del jurado, para que se resuelva la cuestión según la postura que ustedes hayan planteado. Apelen a otra cuestión, apelen a, por ejemplo, ser creativos y cerrar un discurso con mayor energía haciendo una pregunta, planteando una inquietud, haciendo reflexionar y que en ese, bueno, muchas gracias, antes del muchas gracias, ¿sí? Que quede retumbando, resonando esa pregunta que ustedes dejan boyando, para que la reflexión final digan, sí, la verdad que cierta razón tiene, esto podría desencadenar tal cuestión. Bueno, recurran a un aspecto creativo. Bueno, muchas gracias, Carlos, dice muy interesante, ahí lo estoy leyendo, sé que está Julieta, está Federico también, Fede, hola Fede, Juli, todos colegas siempre amorosos y muy amables, están conectados. Sé que está Nidia también, estoy viendo por ahí. Así que bueno, me encanta que se hayan conectado, de que hayan tomado conciencia de la importancia. El que estén del otro lado muestra eso, ¿no? De que hay ya una reflexión al respecto, hay una conciencia clara de que todo comunica y que eso que comunicamos puede que tengamos la chance de volvernos atrás, desdecirnos y puede que no. Entonces esa es la pregunta. Como yo les decía recién, podemos reflexionar algún término creativo y cerrar un discurso contundente en forma de pregunta, y es lo que yo voy a utilizar con ustedes. Finalmente, que ustedes estén acá en línea dando me gustas y haciendo comentarios positivos, me da a mí la pauta o me refleja la cuestión de que es muy interesante y de que es fundamental manejar este tipo de estrategias. Aprovechemos, yo voy a bregar, voy a apelar a esta conciencia de que la oralidad siempre transmite lo que decía yo al principio, una cuestión de actualidad, una cuestión de influencia positiva y que va a marcar un camino rumbo al éxito. Hoy en día vinimos a hablar del éxito de mi mensaje, o algo de que me pueda perjudicar y que yo no tenga la oportunidad para volver a validar, reformular, resignificar. En definitiva, no siempre las chances se vuelven a dar. Entonces, si yo estoy entrenado o entrenada, preparado o preparada para enfrentar una cuestión contundente, y esto lo convierto en un hábito, en un ejercicio habitual de práctica de la gestualidad, de práctica de la utilización de las manos, de cómo me paro, de cómo avanzo
en un contexto, me va a llevar a mí sin dudas, tengan confianza en esto, a un éxito sobre lo que pretenda plantear. Ahora ya saben, colegas, que siempre estoy a disposición, pueden buscar redes, pueden a través de los chicos de Jóvenes Abogados llegar a mí para alguna consulta específica y voy a estar ahí. Pero utilicen este tiempo de crisis que por ahí nos hace estar un poco más en casa, nos hace estar en casa en realidad, con ganas de trabajar sin dudas, pero tomando este desafío, tomando también a la virtualidad con estos dispositivos que nos permiten comunicar, trascender fronteras, tener mayor alcance, nos permiten ahorrar tiempo, nos permiten ahorrar dinero porque no hay que trasladarse, tomar estos dispositivos virtuales también, aprendiendo a utilizar la comunicación a través de plataformas virtuales como algo que nos puede potenciar en la profesión. Esta técnica de comunicación no solamente es para un auditorium de 1000, de 100, de 10 personas. Es para la atención al cliente día a día. Con una persona que yo tenga como receptor de mi mensaje, yo debo aplicar técnicas de comunicación efectiva. Entonces, para poder retener a ese cliente, para poder demostrarle de que yo estoy preparada o preparado para defender su causa en un contexto mayor, yo tengo que iniciar sin subestimar esa consulta inicial que tengo en el estudio jurídico. No puedo esperar a la audiencia o no puedo esperar a que esa persona traiga una desconfianza sobre lo que yo voy a plantear, que es su problema. No olvidemos eso, estamos defendiendo problemas de otros. Y entonces, que su problema esté recostado sobre mí, con confianza plena, absoluta y total. Y para demostrar eso tengo que ser, vuelvo al inicio de la transmisión, coherente. Tiene que haber coherencia, tiene que haber conexión entre el contenido y el cómo transmito ese contenido. Así que yo los invito, los apoyo, los impulso para que puedan empezar a entrenarse en este aspecto y no solamente suban en la cuestión profesional o en el aspecto laboral, sino que también las vidas personales puedan encontrar un camino más certero. Se trata de ser asertivos. De eso se trata, colegas, de ser asertivos, de ser coherentes y que finalmente el que tenemos enfrente, como yo los tengo a ustedes, bueno, gracias María, Alejandra, Fabio, buenísimo. Como yo los tengo a ustedes en este momento, comprendan eso que quiero decir. Que el otro comprenda y no suceda lo siguiente de, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, nada, ¿por qué? Bueno, avísale a tu cara, como les digo a mis alumnitos pequeños siempre. Empezar a avisarle a todo el cuerpo que tenemos a disposición para esa comunicación, ¿cuál es mi intención? Empezar a comunicar de manera coherente para no ser malinterpretados y para no tener que reformular, rever, reivindicarnos en algún aspecto, rectificarnos muchas veces. Si depende de mí, lo voy a hacer con éxito. Me voy a entrenar, voy a cautivar, convencer, influir, porque ya sé cómo hacerlo. Ahora ustedes tienen algunas herramientas más. Yo espero sinceramente que haya sido de utilidad de todos y como les dije y les vuelvo a decir, estoy a disposición para lo que necesiten y para lo que quieran ir formando o fortaleciendo respecto a su comunicación efectiva y en oratoria o comunicación no verbal. Gracias nuevamente por la confianza de las 82 personas que están conectadas en este momento, 83, una más que se suma, al colegio, por supuesto, que siempre está proponiendo y haciendo este planteo, esta cruzada, como dije al principio, para que todos podamos seguir informándonos y formándonos en varias temáticas. Gracias a la Comisión de Jóvenes, siempre predispuesta, siempre proactiva, y yo acá intentando, como les dije, sumar un pequeño granito de arena para todos ustedes. Ha sido un gusto, colegas, una vez más y a disposición cada vez que lo necesiten. Hagan esta práctica, carguen a esa estructura de cinco partes sus contenidos y llévenla a un momento o a un contexto real y después me cuentan. Van a ver que funciona. Nos vemos en la próxima conversación. Chao, chao.